Jerusalén despierta. Una sinfonía de vida y comercio se desarrolla bajo el sol radiante. En el corazón de la ciudad, el templo se alza, un faro de fe e historia. En medio de la grandeza, Ezequiel, un joven sacerdote, entra en los rituales sagrados. Con su rostro, una máscara de reverencia. Sus movimientos son precisos. Cada gesto una oración. Cada paso una devoción. La ciudad observa. El templo hace eco. Y Ezequiel se vuelve uno con lo divino. En el templo de Jerusalén, Ezequiel está de pie en el altar, ofreciendo sacrificios con solemne reverencia. Sus fervientes oraciones resuenan en el templo, una súplica desesperada por la intervención divina. Una sombra de consternación cruza el rostro de Ezequiel, mientras es testigo de la creciente corrupción e idolatría. El corazón de Ezequiel se hunde al observar el descenso del pueblo a la oscuridad, su devoción mal ubicada, bajo un sol implacable. Una procesión de cautivos judíos camina por el polvoriento camino a Babilonia, con sus rostros marcados por la desesperación. Cada paso resuena con el peso de su patria perdida, sus hombros encorvados bajo la carga de la cautividad. Sus ojos reflejan los recuerdos inquietantes de Jerusalén, ahora reemplazados por la cruda realidad del exilio. La silueta distante de Babilonia se avecina, un símbolo de su subyugación y el fin de su libertad. En sus corazones, un lamento silencioso resuena por Sión, mientras se preparan para un futuro incierto en una tierra extranjera. Ezequiel se sienta en tranquila contemplación junto al río Quebar, su mente pesada por la visión de la caída de Jerusalén. El peso de la memoria y el dolor lo embarga. Cada ondulación del río refleja su tristeza. Atormentado por visiones de destrucción, el corazón de Ezequiel sufre por el dolor de un hogar perdido. La nostalgia lo embarga, y las lágrimas corren por sus mejillas curtidas mientras lamenta la profanación de Jerusalén. En el corazón de su hogar babilónico, Ezequiel, envejecido y curtido, se arrodilla en solemne reverencia. De repente, sus ojos se abren de par en par, cuando una luz sobrenatural inunda la habitación. Los cielos mismos se abren, revelando una visión de poder divino y maravilla celestial. Un carro de fuego desciende. Su presencia irradia una energía sagrada que impregna el aire. El carro es tirado por seres celestiales. Sus formas brillan con luz divina. Ezequiel permanece arrodillado, bañado por la luz de la presencia divina, un testigo silencioso del milagro que se desarrolla. Ezequiel se desploma de rodillas, abrumado por una potente mezcla de miedo y asombro. Una voz, aparentemente del cielo, resuena. Una voz divina le habla, llamándolo a ser profeta. La voz divina le ordena que abrace su destino, convertirse en profeta. Ezequiel permanece arrodillado, mientras el peso de su llamado se asienta sobre él. Dentro de la casa de Ezequiel, un temor palpable llena el aire, mientras Ezequiel está de pie, con el rostro una máscara de miedo y obediencia. Su voz vacila mientras habla. Cada palabra lleva el peso del juicio divino. Israel ha caído en la idolatría, apartándose del único Dios verdadero. Se avecina un juicio terrible, una tormenta de retribución divina. La habitación se queda en silencio. El peso de la profecía de Ezequiel se asienta pesadamente sobre el pueblo exiliado. Bajo el sol babilónico, Ezequiel prepara un ladrillo, listo para inscribir una profecía de perdición. Con trazos deliberados, Ezequiel comienza a dibujar los muros de Jerusalén sobre la arcilla, una ciudad marcada para la destrucción. Rodea la imagen con símbolos de asedio, ilustrando la devastación que se avecina. La plaza observa cómo Ezequiel representa la caída de Jerusalén. Cada gesto una severa advertencia, cada símbolo un presagio de ruina inevitable. Babilonia es testigo del sombrío cuadro de Ezequiel, una ciudad advertida. En la quietud de la noche babilónica, Ezequiel es atormentado por otra visión. Ezequiel mira fijamente el pergamino, su superficie iluminada por la tenue luz
Lleva el pergamino a sus labios. Una extraña calma lo inunda. Ezequiel consume el rollo. Un sabor dulce le llena la boca. El sabor es dulce, pero el mensaje es amargo. El peso de las lamentaciones y los gemidos se posa sobre Ezequiel, una carga que ahora lleva. El espíritu de Ezequiel se eleva por encima de las antiguas murallas de Jerusalén, un viaje espectral a través del tiempo y la fe. Él contempla la ciudad, donde las sombras de la abominación oscurecen el templo sagrado. Una visión escalofriante se desarrolla, revelando el templo profanado, su santidad empañada por pecados ocultos. Las piedras mismas lloran cuando la gloria de Dios comienza su dolorosa partida, dejando atrás el vacío. La luz, antes radiante, ahora se atenúa, a medida que la presencia divina se retira del lugar impío. Jerusalén queda envuelta en sombras, mientras el espíritu de Ezequiel presencia la partida de la gracia divina. Los ojos visionarios de Ezequiel se encuentran con una escena de sacrilegio, el templo de Jerusalén profanado por la idolatría secreta. Los ancianos de Israel, envueltos en sombras, participan en una adoración prohibida, con sus rostros ocultos por el engaño. Los ídolos se alzan descaradamente en el espacio sagrado, símbolos de una fe corrompida desde dentro. La corrupción se enquista en el corazón mismo del santuario, envenenando el manantial espiritual de la nación. El peso de la traición es denso en el aire, una sensación palpable de abandono divino. Ezequiel es testigo de lo impensable, la profanación de todo lo que es sagrado a los ojos de Dios. En una visión divina, Ezequiel presencia a la hueste celestial, ejecutando la ira de Dios sobre Jerusalén. Los ángeles descienden, con formas radiantes y terribles, listos para desatar la destrucción. La ciudad espera, inconsciente, mientras la mano del juicio se acerca. Ezequiel observa impotente cómo la visión se intensifica. La destrucción es inminente. Una sensación de fatalidad inminente llena el aire. En el corazón de Babilonia, Ezequiel revela una visión divina al pueblo reunido, sus palabras resonando con solemne profecía. Sus advertencias de un juicio inminente pesan en el aire, un marcado contraste con la vibrante vida de la ciudad. La gente de Babilonia escucha, sus rostros una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras Ezequiel habla. Muchos se burlan y lo rechazan. Una ola de burla inunda la sincera súplica de Ezequiel, mientras la incredulidad se convierte en un rechazo absoluto. Ezequiel entra en el valle, el olor a polvo y descomposición espeso en el aire. Ante él se extiende una vasta extensión, huesos blanqueados por el sol, esparcidos por el paisaje. Los huesos brillan bajo el sol, un testimonio del tiempo y la desolación. Una pregunta divina resuena por el valle silencioso. ¿Pueden estos huesos revivir? El peso de la pregunta flota en el aire, tan pesado como el olor a polvo y decadencia. En un valle desolado, los huesos esparcidos por la tierra árida comienzan a moverse, respondiendo a una fuerza invisible. Una fuerza antinatural une los huesos, ensamblando esqueletos del polvo. Tendones y músculos se entrelazan alrededor de los esqueletos, seguidos de carne y piel, en un renacimiento impío. Un vasto ejército se alza del polvo, llenando el valle con una presencia ominosa y unificada. El valle se transforma en una legión de resucitados, listos para marchar bajo el mando de Ezequiel. Bañado por la luz tranquila de un amanecer babilónico, Ezequiel permanece en silenciosa contemplación dentro de su hogar. La luz suave acentúa los intrincados detalles de su residencia babilónica, un remanso de paz. Su voz resuena a través del espacio bañado por el sol cuando Ezequiel declara: la visión significa la restauración de Israel después del exilio. Sus palabras llevan el peso de la profecía, resonando con esperanza para el renacimiento de una nación. Ezequiel sigue siendo un faro de fe, su presencia un testimonio de esperanza perdurable. En la antigua Babilonia, bajo el sol implacable, Ezequiel se mantiene firme,
un faro de fe inquebrantable frente a un mar de oposición y rechazo. Su voz, un grito solitario en la bulliciosa ciudad, resuena con la fuerza de sus convicciones, sin inmutarse ante las miradas desdeñosas de quienes lo rodean. La multitud, una mezcla de curiosidad y desprecio, observa cómo Ezequiel continúa su profecía, cada palabra un testimonio de su espíritu inquebrantable. A pesar de la hostilidad palpable, el espíritu de Ezequiel permanece inquebrantable, su fe una fortaleza contra la tormenta de la incredulidad. El corazón de Babilonia, indiferente a sus palabras, sigue latiendo, pero Ezequiel persiste. Su profecía es una semilla plantada en tierra estéril. Su compromiso inquebrantable brilla como una luz, un testimonio de la fuerza que se encuentra en la fe inquebrantable. En el corazón de Babilonia, Ezequiel se arrodilla en la oscuridad, una vela solitaria proyectando sombras inquietantes sobre su rostro. Sus ojos se abren de golpe, ensanchándose en estado de shock cuando una visión de otro mundo comienza a desarrollarse ante él. El aire brilla y vibra alrededor de Ezequiel. Lo ve entonces. Un nuevo templo empieza a materializarse de la tierra, bañado en luz celestial. Una nueva Jerusalén, llena de la presencia divina, se alza majestuosamente ante sus ojos. La gloria de Dios inunda la escena, transformando lo mundano en lo celestial. Ezequiel contempla Nueva Jerusalén, una ciudad bañada en luz celestial. Un río de agua viva fluye. Su corriente radiante promete renovación. El toque del río da vida a la tierra, transformando la esterilidad en abundancia. La curación emana del templo, llegando a cada rincón de Nueva Jerusalén. Ezequiel presencia la transformación milagrosa, un testimonio de la gracia divina y el amor ilimitado. En el corazón de Babilonia, Ezequiel se alza imponente, con sus ojos encendidos de inquebrantable convicción. Con las manos abiertas, gesticula. Un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Su voz resuena, pintando la promesa de una nueva Jerusalén para todos. Sus palabras, un bálsamo para las almas cansadas, ofrecen consuelo a la multitud reunida. La gente de Babilonia escucha atentamente. Sus rostros reflejan esperanza y anhelo de un futuro mejor. En la antigua Babilonia, las palabras de Ezequiel resuenan con una mezcla de esperanza y duda. Algunos oyentes muestran fe. Sus ojos reflejan una creencia recién descubierta. Otros permanecen endurecidos, su escepticismo inquebrantable ante su mensaje. La escena captura la división de corazones bajo el sol babilónico. En el corazón de su hogar babilónico, Ezequiel busca fervientemente la misericordia divina para Israel. La tenue luz proyecta largas sombras, mientras Ezequiel continúa su sentida oración. Su voz resuena en la quietud, una súplica de redención en medio de la oscuridad. La fe inquebrantable de Ezequiel irradia mientras continúa implorando la compasión de Dios. Su oración se intensifica, un faro de esperanza en la noche babilónica. El tiempo fluye incesantemente en Babilonia, mientras el vigor juvenil de Ezequiel se desvanece en el crepúsculo de la vejez. Sin embargo, en su corazón, la llama de la fe arde cada vez más brillante. Cada amanecer pinta un nuevo lienzo de dedicación en su rostro curtido. Su devoción a Dios sigue siendo inquebrantable. Los años que pasan graban líneas de sabiduría y una creencia inquebrantable en su frente. En los años dorados de su vida, el espíritu de Ezequiel brilla con un fervor inagotable. En el corazón de su hogar babilónico, Ezequiel espera un mensaje que destrozará su mundo. Llegan noticias, con el peso de la caída de Jerusalén, un golpe que amenaza con aplastar su espíritu. Con el rostro surcado por la tristeza, Ezequiel lucha contra la marea de la desesperación que amenaza con engullirlo. Aunque su corazón se rompe, Ezequiel levanta la mirada, buscando fuerza en una fe inquebrantable. Una sola lágrima traza un camino por su mejilla, un testimonio de su amor por Jerusalén y su fe inquebrantable. Ante la devastación, Ezequiel permanece firme,
Su fe es un faro en la oscuridad que se avecina. Bajo el sol babilónico, el corazón de Ezequiel se lamenta con el dolor de la caída de Jerusalén. Su mirada atraviesa el horizonte mientras visualiza el futuro, una promesa de restauración en medio de la desesperación. Aunque las sombras perduran, el espíritu de Ezequiel se enciende con el fuego de la profecía, prediciendo la renovación. Babilonia se desvanece mientras Ezequiel proclama el resurgimiento de Jerusalén, un faro de esperanza contra la luz que se apaga. En la quietud de la noche, Ezequiel busca refugio en las promesas eternas de Dios. Perdido en la contemplación, Ezequiel encuentra consuelo en la fidelidad inquebrantable. En la quietud, Ezequiel está inmerso en la contemplación divina. Bañado en tenue luz, Ezequiel encarna una profunda paz a través de una devoción inquebrantable. En Babilonia, Ezequiel se erige como un faro de esperanza, su presencia ofreciendo consuelo al pueblo exiliado. Sus palabras resuenan entre la multitud, portando promesas de un futuro más brillante en medio de la desolación. La gente escucha con atención, con sus rostros marcados por una mezcla de desesperación y un atisbo de fe renovada. La guía inquebrantable de Ezequiel ilumina su camino, fomentando la resiliencia en el corazón del exilio. En el corazón de su hogar, Ezequiel está envuelto por la quietud de la noche. Una visión empieza a formarse, pintando la llegada de un rey. Él ve al Mesías, una figura de justicia y paz sin igual. La visión se intensifica, destacando el amanecer de una nueva era bajo el reinado del Mesías. Ezequiel permanece inmóvil, cambiado para siempre por la visión de un futuro definido por la justicia divina. Bajo el vasto cielo de Babilonia, Ezequiel comparte una visión, su voz resonando con esperanza. La multitud se reúne, con sus rostros, una mezcla de cansancio y anticipación, pendientes de cada una de sus palabras. Las manos de Ezequiel se alzan, pidiéndoles paciencia, sus ojos llenos de fe inquebrantable. Una ola de esperanza inunda a la multitud, mientras visualizan un futuro prometido por el Mesías. El sol proyecta largas sombras, un recordatorio de la larga espera, pero sus espíritus permanecen firmes. En el corazón de Babilonia, la semilla de la esperanza es sembrada, prometiendo un amanecer de salvación. En la habitación tenuemente iluminada, Ezequiel se sienta en soledad, una figura solitaria entre las sombras. La luz de las velas baila sobre el rostro de Ezequiel. Cada parpadeo refleja la contemplación en sus ojos. Una ola de gratitud inunda a Ezequiel, llenándolo de calidez y paz. Está agradecido por el llamado sagrado que se le ha otorgado. Ezequiel se yergue, su presencia imponente mientras se enfrenta a la multitud. Con un gesto de esperanza, Ezequiel levanta las manos, impartiendo una bendición a la gente reunida. Las palmeras datileras se balancean suavemente, mientras Ezequiel comparte la solemne sabiduría. Mantente fiel a Dios, incluso ante la adversidad. Sus palabras resuenan por Babilonia, un faro de fe inquebrantable contra el telón de fondo de la antigua ciudad. En el corazón de su hogar babilónico, Ezequiel se enfrenta a su mortalidad al caer la noche. Ezequiel sabe que el tiempo se acaba. Su viaje terrenal está llegando a su fin. Una quietud silenciosa envuelve a Ezequiel mientras hace sus preparativos finales, con el corazón apesadumbrado por el peso de las despedidas. Las sombras se alargan, reflejando las horas menguantes de la vida de Ezequiel. Cada momento, un recuerdo precioso. Una sola vela parpadea, proyectando sombras danzantes que parecen susurrar secretos de la vida y la muerte a Ezequiel. Con una serena aceptación, Ezequiel abraza lo inevitable, su espíritu listo para trascender el reino terrenal. En la antigua Babilonia, el sol se pone sobre la vida de Ezequiel. Su último aliento, un testimonio de su propósito cumplido, un legado de sabiduría y guía perdura, grabado en los corazones de aquellos a quienes tocó. El sol se pone bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la ciudad, un testigo silencioso del fin de una era.
Babilonia lamenta a su pastor, su espíritu tejido en las piedras mismas de la ciudad a la que sirvió. Su nombre resuena a través de los siglos. Un faro de esperanza en el tapiz del tiempo. Bajo el sol babilónico, una multitud se reúne en la tumba de Ezequiel. Su dolor contrasta fuertemente con su celebración. Las lágrimas corren por los rostros, mientras las historias de la vida de Ezequiel resuenan entre la multitud. Los recuerdos de su ministerio, provocando tanto tristeza como alegría. Las manos se alzan en recuerdo, un tributo silencioso al impacto de Ezequiel en sus vidas, sus enseñanzas grabadas en sus corazones. El aire está denso de emoción, una sinfonía de llanto y risas, mezclándose mientras la gente honra el legado de Ezequiel. Cuando el sol se pone sobre Babilonia, la tumba de Ezequiel se erige como testimonio de una vida de servicio, su memoria una luz para las generaciones venideras. Años después de la época de Ezequiel, su memoria arde con fuerza en los corazones de los exiliados. Sus palabras, antes susurradas con miedo, ahora resuenan como un faro de esperanza. En el corazón de Babilonia, el sueño de un futuro se agita en sus almas. Las profecías de Ezequiel iluminan su camino a través de la oscuridad del exilio. Esperan un nuevo amanecer, guiados por su visión perdurable. Años después, una ola de esperanza inunda Jerusalén cuando los exiliados comienzan su regreso. Con renovada determinación, se reúnen para reconstruir las murallas destrozadas de la ciudad. En medio de los escombros, sus manos trabajan incansablemente para levantar el templo, piedra a piedra, cumpliendo antiguas profecías. El horizonte de Jerusalén comienza a transformarse, señalando una nueva era de restauración y promesa divina. Años después, el templo de Jerusalén se alza de nuevo, aunque su esplendor es solo una sombra de su pasado. Los devotos se reúnen dentro de sus muros, con sus rostros vueltos hacia el cielo en solemne oración. Se ofrecen sacrificios. El humo se eleva como símbolo de esperanza y fe. En el corazón del templo, los fieles adoran, sus voces resonando con reverencia y devoción. Años después, Jerusalén se alza de las ruinas, un testimonio de resiliencia. Sin embargo, en las sombras, las viejas tentaciones comienzan a resurgir, amenazando el frágil renacimiento de la ciudad. Susurros de idolatría se deslizan por las calles, envenenando los corazones de los fieles. Las semillas del pecado vuelven a echar raíces, corrompiendo la promesa de un nuevo comienzo. Una oscura nube desciende sobre Jerusalén, proyectando una larga sombra sobre sus sagradas murallas. El alma de la ciudad pende de un hilo, atrapada entre la redención y la ruina. Los años pasan en Babilonia, pero la llama de la fe parpadea obstinadamente en los corazones de los exiliados. En reuniones silenciosas, susurran historias de su tierra natal, con voces apagadas, pero resueltas. Los ojos de los exiliados reflejan el compromiso inquebrantable con su Dios, un voto silencioso que resuena en medio de la tierra extranjera. Su perdurable devoción esculpe un santuario de esperanza en medio de la grandeza de Babilonia. Años después, el sol abrasador brilla sobre Jerusalén, sus piedras antiguas irradiando calor. Los profetas emergen en medio de las calles abarrotadas, con sus voces elevadas en fervientes llamamientos a la penitencia. Sus voces resuenan, resonando con una mezcla de advertencia y esperanza por toda la bulliciosa ciudad. La gente de Jerusalén hace una pausa, con sus rostros reflejando una mezcla de contemplación y desafío ante la insistencia divina. Años después, en Babilonia, las brasas de la esperanza del renacimiento de Israel aún brillan en los corazones exiliados. A través del polvo y las dificultades, una tranquila determinación echa raíces, susurrando promesas de una patria recuperada. En reuniones silenciosas, comparten historias de su patria perdida. Cada cuento es un tapiz vívido de memoria y anhelo, tejiendo un futuro donde sus hijos caminarán libres. Los ecos de sus oraciones se mezclan con el viento del desierto,
llevando su fe inquebrantable a los cielos. La esperanza parpadea como una estrella distante, guiándolos a través de las noches más oscuras hacia el amanecer de la restauración. Jerusalén se erige como un faro de esperanza, donde los fieles aún anhelan al Mesías prometido. El aire es denso de anticipación, la expectativa silenciosa de la llegada de un rey palpable en cada rincón. En las bulliciosas calles, los susurros de justicia y paz llenan el aire, resonando a través de las piedras antiguas. Cada amanecer trae una esperanza renovada, la creencia de que la llegada del Mesías es inminente, la promesa de un rey que impartirá justicia e inaugurará una era de paz perdura en los corazones del pueblo. La ciudad espera un testimonio de fe inquebrantable y la esperanza perdurable de un futuro mejor. Dentro de la casa de oración, un espacio sagrado en Jerusalén, una reunión de creyentes busca consuelo y guía. Unidos en la fe, profundizan en las antiguas profecías de Ezequiel, buscando respuestas y comprensión. En tonos silenciosos, comparten ideas e interpretaciones. Sus voces se mezclan en una discusión armoniosa. La luz del día entra a raudales por las ventanas, iluminando sus rostros mientras encuentran esperanza y determinación en las palabras sagradas. Jerusalén se alza, una ciudad de piedra y fe, bañada por la luz dorada del día. Sus muros resuenan con relatos de fidelidad divina, un testimonio de épocas pasadas. Sin embargo, en sus bulliciosas calles, perduran susurros de arrepentimiento, una llamada a la reflexión. La ciudad se alza como un faro, instando a los corazones a volverse hacia la redención. Bajo el duro sol babilónico, los rostros de los exiliados reflejan una mezcla de anhelo y paciente resolución. Los susurros de las profecías de Ezequiel resuenan entre la multitud, alimentando su esperanza inquebrantable. Cada día que pasa pone a prueba su fe, pero el recuerdo de las palabras de Ezequiel sigue siendo un faro firme. Los niños escuchan con atención, con los ojos muy abiertos de asombro mientras se relatan historias de su tierra natal. Babilonia se convierte en un crisol, forjando resiliencia y un sueño compartido de regreso en sus corazones. Dentro de la casa de oración, un suave zumbido llena el aire mientras los exiliados se reúnen. Sus rostros reflejan una mezcla de tristeza y frágil esperanza. La luz del sol se filtra a través de las grietas en las paredes desgastadas, proyectando un foco divino sobre la silenciosa y sentida devoción de los exiliados. Las motas de polvo bailan en los rayos dorados, cada partícula un susurro de resiliencia, mientras rezan por la restauración de Israel. En el corazón de Babilonia, la esperanza parpadea como una llama frágil, alimentada por una fe inquebrantable y el suave murmullo de las oraciones colectivas. Jerusalén se regocija bajo el sol, un faro de resiliencia. Piedras antiguas susurran cuentos de esperanza, grabados en cada callejón iluminado por el sol. La ciudad es un testimonio de fe en medio de un mundo desafiante. Un nuevo amanecer rompe sobre el horizonte, pintando el horizonte con la promesa de paz. En el corazón de Jerusalén, un voto silencioso resuena. Un futuro no escrito, pero lleno de luz. Bajo el sol babilónico, los exiliados se reúnen, con sus rostros grabados con anhelo por su tierra natal. Sus ojos reflejan la esperanza distante de un regreso, una promesa susurrada a través de generaciones. Cada amanecer alimenta su fe inquebrantable, una vigilia silenciosa por la gloria de Dios. En el corazón de Babilonia sueñan con Jerusalén, una ciudad renacida. Sus espíritus permanecen intactos, sostenidos por la visión de la redención divina. Los exiliados continúan su vigilia, esperando el momento en que verán la gloria de Dios. Dentro de la casa de oración, un silencio reverente desciende mientras los seguidores se reúnen,
con sus corazones unidos en anticipación de las profecías de Ezequiel. Con los ojos cerrados, los rostros serenos, buscan la guía divina, sus voces susurrantes, en devoción colectiva. El aire vibra con oraciones tácitas, cada alma un faro de esperanza, anhelando las revelaciones prometidas. En la quietud, una convicción compartida crece. Las palabras de Ezequiel pronto encontrarán su momento, transformando su mundo. Jerusalén se alza bajo la luz del sol, una ciudad grabada en el tiempo. Sus muros cuentan historias de promesas divinas y fracasos humanos. Cada piedra susurra sobre una fidelidad inquebrantable. Pero las sombras perduran, un recordatorio de la necesidad de arrepentimiento. La ciudad se erige como un testimonio, un faro de esperanza y un llamado al cambio. En la distante Babilonia, los exiliados, atormentados por el recuerdo, aguardan que los ecos de las profecías de Ezequiel se materialicen. Cada amanecer, sus esperanzas se elevan, sujetas a las antiguas promesas susurradas por Ezequiel. Miraron hacia el cielo, con sus rostros grabados con una mezcla de anhelo y una fe inquebrantable. A pesar de la larga espera, las palabras de Ezequiel resuenan en sus corazones, alimentando su esperanza perdurable. A medida que los días se convierten en noches, su fe en la visión de Ezequiel sigue siendo una llama inquebrantable. Dentro de los muros de la casa de oración, un santuario de esperanza se alza en medio del exilio. Caras grabadas con anhelo y determinación se alzan, buscando consuelo. En el corazón de Babilonia, un sueño compartido enciende el espíritu de un pueblo disperso. El aire palpita con anticipación. Cada respiración es una oración susurrada por la restauración de Israel. En la quietud de su santuario, la esperanza toma forma, tejiéndose a través de la multitud. Jerusalén se alza, una ciudad grabada en el tiempo, donde piedras antiguas susurran cuentos de esperanza y resiliencia. La luz del sol baña las antiguas murallas, proyectando largas sombras que bailan con la promesa de un mañana más brillante. La ciudad se agita con vida, sus bulliciosas calles resonando con los sueños de generaciones pasadas y futuras. Arriba, el cielo se extiende amplio, un lienzo de infinitas posibilidades donde la esperanza alza el vuelo con las alas de la ambición. Sin embargo, bajo la superficie, persisten desafíos, proyectando sombras que ponen a prueba el espíritu de quienes llaman hogar a esta ciudad. Aún así, Jerusalén se mantiene firme, un faro de inquebrantable determinación, prometiendo un futuro donde los sueños echan raíces y florecen. Bajo el sol implacable de Babilonia, los exiliados esperan con la esperanza desvaneciéndose. Cada día que amanece, solo trae una espera continua, una vigilia silenciosa por un regreso prometido. Sus ojos reflejan la nostalgia por su tierra natal, un recuerdo lejano de la gloria. Buscan una señal divina, una señal de que su espera está llegando a su fin. El sueño del regreso alimenta sus corazones cansados, un faro en la desolación del exilio. Babilonia se extiende interminablemente a su alrededor, un crudo recordatorio de su cautiverio. Dentro de la casa de oración, Jerusalén, un colectivo de creyentes devotos se une en oración, sus voces tejiendo un tapiz de fe contra la piedra antigua. La esperanza y la anticipación surgen a través del espacio sagrado. Esperan el cumplimiento de las profecías de Ezequiel. La luz del sol desciende de las altas ventanas, proyectando un brillo etéreo sobre el terreno sagrado. La luz baila, un ballet celestial de polvo y devoción. Jerusalén resplandece bajo el sol, un testimonio de fe perdurable. Las piedras antiguas susurran cuentos de la inquebrantable fidelidad de Dios. Sus muros, desgastados por el tiempo, resuenan con los ecos de la historia. Sin embargo, en medio de su gloria, perdura un llamado inquietante al arrepentimiento. El aire vibra con promesa divina y súplica urgente. Jerusalén sigue siendo un faro de esperanza entrelazado con una solemne advertencia. Bajo el sol implacable,
Los exiliados recuerdan las palabras de Ezequiel, sus rostros lienzos de esperanza. En Babilonia, largas sombras se extienden como susurros de un futuro aún por desarrollarse. La anticipación pesa en el aire. Un anhelo silencioso de liberación. Sus ojos reflejan una fe profunda, esperando el cumplimiento de antiguas promesas. El sol golpea, pero sus espíritus permanecen intactos, fijos en el horizonte de la esperanza. Dentro de la modesta casa de oración, el fuerte aroma a incienso se mezcla con la silenciosa desesperación de los exiliados. La luz del sol se abre paso a través de ventanas improvisadas, proyectando largas sombras sobre los rostros de los esperanzados. Cada exiliado aferra pergaminos desgastados y tablillas de arcilla, sus silenciosas esperanzas una baliza en la penumbra. Sus ojos, fijos en un sueño distante, reflejan la esperanza inquebrantable de la restauración de Israel. En el corazón de Babilonia, una casa de oración se convierte en un santuario de anhelo y fuerza silenciosa. Jerusalén se regocija bajo el sol, un faro de esperanza perdurable entre piedras antiguas. Las murallas de la ciudad se alzan altas, susurrando cuentos de resistencia y sueños. Una promesa flota en el aire, llevada por la suave brisa a través de calles estrechas. La luz del sol se filtra a través de los antiguos callejones, iluminando el camino hacia un futuro más brillante. Jerusalén sigue siendo un testimonio del espíritu perdurable, donde la esperanza y el desafío se entrelazan. Bajo el sol babilónico, los exiliados esperan, con el corazón apesadumbrado por su tierra natal. Cada amanecer trae una esperanza renovada, una oración silenciosa para el día en que presencian la gloria de Dios. Rostros grabados con paciencia y fe inquebrantable sueñan con el regreso prometido. En el corazón de Babilonia, el pueblo exiliado mantiene su vigilia. Sus ojos reflejan un profundo anhelo por su tierra. Están esperando el día en que regresarán a su tierra y serán testigos de la gloria de Dios. Dentro de la casa de oración, las voces se alzan en oración. Cada palabra es un faro de esperanza. La luz del sol atraviesa los altos ventanales, iluminando motas de polvo en una danza sagrada. Los rostros se volvieron hacia el cielo. Los creyentes esperan el cumplimiento de profecías antiguas. Las sombras se extienden por el antiguo suelo de piedra, susurrando historias de fe y resiliencia. La esperanza y la anticipación se entrelazan, grabadas profundamente en cada rostro en el espacio sagrado. La casa de oración resuena con devoción, un testimonio de fe inquebrantable. Jerusalén, un testimonio de fidelidad divina, se alza bañado por la luz del día. Sus piedras antiguas susurran cuentos de fe inquebrantable y arrepentimiento urgente. El horizonte de la ciudad, un recordatorio del pasado y un faro para el futuro, se extiende bajo el cielo vasto. El aire mismo zumba con los ecos de las oraciones, llamando a la reflexión y la renovación. En el corazón de Babilonia, los exiliados se aferran a la memoria de las palabras de Ezequiel, su esperanza inquebrantable. Sus rostros reflejan un anhelo profundo, mientras aguardan el amanecer del cumplimiento prometido. Cada amanecer es un recordatorio de la profecía, encendiendo una renovada sensación de anticipación en sus corazones. La tierra del exilio se transforma en un santuario de esperanza, alimentado por la fe y la promesa de retorno. La casa de oración en Babilonia resuena con oraciones fervientes, un santuario donde la esperanza parpadea en medio de los exiliados. Rostros grabados con tristeza y fe inquebrantable se unen en su anhelo, compartido por la restauración de Israel. En tonos silenciosos, susurran sus miedos más profundos y sus sueños más elevados, encontrando consuelo en el espíritu colectivo. Aferrándose a la promesa, cada corazón late con renovada fuerza, listo para afrontar las pruebas que se avecinan. Jerusalén se alza, bañada por la promesa dorada del amanecer.
un faro de esperanza entre piedras antiguas. La luz del sol pinta las antiguas murallas, susurrando cuentos de resiliencia y sueños aún por realizar. Cada esquina de la calle resuena con los pasos de peregrinos y soñadores, cada uno buscando un futuro más brillante que el pasado. En el bullicioso mercado, los vendedores exhiben sus mercancías, sus voces una vibrante sinfonía de ambición y supervivencia. Los niños juegan, su risa, un testimonio del espíritu perdurable de Jerusalén, una promesa de las generaciones venideras. A medida que el día se desvanece, Jerusalén permanece, una ciudad de esperanza grabada contra el crepúsculo, anhelando para siempre un mañana mejor. Bajo el sol babilónico, la comunidad exiliada se reúne, con los ojos fijos en el horizonte distante. La esperanza parpadea en sus corazones, mientras sueñan con el día en que regresarán a su tierra natal. Anhelan presenciar la gloria de Dios, restaurada en su amada tierra. Su fe inquebrantable los sostiene a través de las pruebas del exilio, mientras esperan pacientemente el regreso prometido. Dentro de la casa de oración, una reverencia silenciosa llena el aire mientras los fieles se reúnen. Sus voces se funden en un zumbido bajo y resonante que resuena con devoción. Los ojos están fijos, con una esperanza inquebrantable, centrados en un futuro invisible. Cada respiración, cada susurro, lleva el peso de siglos de profecía. Esperan el cumplimiento de las antiguas palabras de Ezequiel, sus espíritus encendidos por la fe. Jerusalén se alza majestuosamente, un testimonio de la perdurable fidelidad de Dios. Sus muros resuenan con historias de promesa divina y devoción inquebrantable. Sin embargo, bajo la grandeza reside un profundo llamado al arrepentimiento. La belleza de la ciudad sirve como un recordatorio constante de la renovación espiritual. Jerusalén se erige como un faro de esperanza, instando a todos a buscar la gracia divina. En la extensión bañada por el sol de Babilonia, los exiliados se alzan como figuras solemnes, con sus corazones resonando con las palabras intemporales de Ezequiel. Cada amanecer reaviva las brasas de la esperanza, mientras aguardan con fe inquebrantable el cumplimiento de las sagradas promesas de Ezequiel. Sus ojos, fijos en el horizonte distante, reflejan un anhelo profundo por la redención prometida. Sus cuerpos inmóviles, susurros de esperanza se extienden por la multitud reunida, un testimonio de su perdurable creencia en un futuro predicho. Murmullos suaves llenan la casa de oración, donde se reúnen los exiliados, con sus rostros reflejando una profunda añoranza. La luz del sol entra a raudales por las altas ventanas, proyectando un brillo divino sobre los esperanzados. Cada persona se aferra a la creencia inquebrantable de que Israel será restaurado, con sus espíritus fortalecidos por la fe. En silenciosa devoción, susurran oraciones, sus voces una sinfonía de esperanza y resiliencia. El aire brilla con motas de polvo, cada una un pequeño reflejo de los sueños y aspiraciones de los exiliados. Unidos en la fe, encuentran fuerza en su sueño compartido de un Israel restaurado, con sus corazones llenos de esperanza inquebrantable. Jerusalén se alza resplandeciente a la luz del día, un testimonio de fe y resiliencia perdurables. Sus piedras antiguas susurran cuentos de esperanza, desafío y la promesa de un mañana más brillante. La ciudad palpita con la energía de sus habitantes, cada paso resonando con aspiraciones de un futuro mejor. Jerusalén sigue siendo un faro de resiliencia, invitando a todos a participar en su perdurable legado de esperanza. Bajo el sol babilónico, los exiliados se reúnen, con la mirada fija en un horizonte distante. La esperanza hierve en sus corazones, una vigilia silenciosa por el regreso prometido. Cada amanecer trae una anticipación renovada, un anhelo colectivo por su patria. Susurros de fe resuenan entre ellos, uniendo sus espíritus en una creencia inquebrantable. Comparten historias de su pasado,
sueños de la gloria que les espera. Su vigilia continúa, un testimonio de su fe y esperanza perdurables. Dentro de la casa de oración en Jerusalén, los fieles se reúnen. Sus voces suaves llenan el espacio sagrado. Ecos de sus oraciones ascienden, llevando esperanzas para el cumplimiento de profecías antiguas. Sus rostros, grabados con anticipación, reflejan un profundo anhelo de promesa divina. Cada palabra susurrada es un testimonio de creencia inquebrantable y fe perdurable. En el corazón de Jerusalén, los fieles esperan una señal, un milagro, un cumplimiento. La casa de oración resuena con la esperanza colectiva de un pueblo que anhela la redención. Jerusalén se alza bañada por el sol, una ciudad de piedra antigua y fe perdurable. Sus muros resuenan con siglos de oraciones, un testimonio de fidelidad divina. El horizonte de la ciudad, una mezcla de espacios sagrados y vida bulliciosa, recuerda la eterna necesidad de arrepentimiento. La luz del sol se extiende sobre las piedras, proyectando largas sombras que susurran historia. En cada rincón, los ecos de la devoción y las sombras del fracaso humano se entrelazan. Jerusalén sigue siendo una ciudad de contrastes, un faro de esperanza y una llamada a la reflexión. Bajo el sol babilónico, los exiliados recuerdan las palabras de Ezequiel, sus corazones llenos de una frágil esperanza. Sus ojos reflejan una mezcla de tristeza y creencia inquebrantable, mientras permanecen juntos en silenciosa anticipación. A pesar de la desesperación del exilio, las semillas de la esperanza persisten, nutridas por las promesas del profeta. En la vasta extensión de Babilonia, cada amanecer trae una renovada sensación de expectación, un anhelo por el regreso prometido.